Bienvenidos otra vez al capítulo 3 de Gestiona tus emociones. Espero que los dos capítulos anteriores te hayan gustado. En el primero, como vimos de una forma muy rápida, vimos el contexto de la frustración, cuál era la causa de por lo que se tenía esa frustración. En el segundo capítulo vimos los efectos que pueden producir en tu cuerpo si no eres capaz de solventar pues dichos problemas, dichos dolores, si no lo sabes gestionar de una forma correcta. Y en este tercer capítulo te voy a enseñar dos técnicas que van muy unidas en cuanto al tema de la emoción, en el cómo gestionar y cómo controlar pues el tema de tu emoción y de tu frustración. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a ir a por el tercer capítulo y espero que te guste. Bien, te quiero mostrar las emociones primarias que hay, llamémoslo negativas, en nuestro cuerpo, aunque hay infinitud de ellas. Pero bueno, he querido mostrar estas 4 o 5 emociones en el que nos transmite pues un poco cuáles son las causas y qué es lo que nos está gestionando, la información que nos está dando esa emoción. Como ves, la emoción del miedo nos hace que sintamos que algún daño va a ocurrir en nuestra persona, bien por, yo qué sé, si pasas por alguna calle que ves oscura y demás, pues te saltan las alarmas de ese miedo, ¿no? Y nos transmite que prepárate por si acaso, por si encuentras algo que no es muy normal y que te puede atacar, ¿no? Por ejemplo, la emoción de enfado nos dice que sentimos que nos han agredido alguno de nuestros valores o ideales. Si tú, por ejemplo, tienes el valor del honor, ¿vale? Y hay alguien que, pues por lo que sea, no ha cumplido el valor de honor, pues bueno, tú te sientes transgredido por esa persona, ¿no? ¿Y qué es lo que te está transmitiendo esa emoción a ti? Bueno, pues que directamente te está diciendo que no ha cumplido las expectativas que tú pensabas de la persona que te ha transgredido, ¿no? Y entonces, pues de forma automática, pues ha salido nuestro enfado. Una tercera emoción que también suele ser bastante negativa es la culpa, y es cuando nos sentimos que nos hemos traicionado, bueno, principalmente por esos valores y esas reglas que te he comentado. O sea, igual que los demás nos transgreden, bueno, pues de alguna forma también nosotros solemos incumplir esos valores y esas reglas que nosotros, pues de alguna forma subconsciente, no, a lo mejor no somos directamente conscientes de ellos y simplemente pues con el día a día nos vamos dando cuenta pues que a lo mejor tienes algunas reglas o el valor, por ejemplo, del honor que te he dicho, o de la justicia o de la amistad o de la familia, ¿vale? Pues en algún momento de la situación en la que estamos sufriéndolo, pues hemos traicionado esos valores de forma inconsciente y claro, pues nuestro cuerpo nos está diciendo pues eso, que hemos faltado a esos valores, a esas reglas y por eso nos sentimos culpables. Otra de ellas sería la frustración, que es por lo que estamos haciendo estos 4 vídeos, ¿vale? En el que, bueno, pues no actuamos aquí quiero decir, al nivel, me he equivocado, en vez de desnivel, quería poner nivel, que hay entre en donde estamos y donde queremos estar. Como te expliqué en el capítulo primero, te expliqué que nosotros tenemos unos sueños, unas expectativas y no tienen nada que ver, a lo mejor es la palabra desnivel lo que quería decir, quiere decir que no están alineados unos con otros, ¿vale? Que no están, nosotros estamos en el punto A, queremos llegar al punto B y hay una larga distancia, entonces nos sentimos frustrados. ¿Qué nos transmite a nuestro cuerpo? Pues que tenemos que tomar una decisión. Como te expliqué en el primer capítulo, lo que pasa que muchas de las veces nuestra decisión es no actuar y es por lo que cada vez la frustración es mayor. Y un último emoción que se me ha ocurrido más o menos que solemos tener las personas así cuando estamos un poquito, llamémoslo, desganados, es la soledad, ¿no? Y sentimos que nuestra forma de ver la vida no está alineada con la de los demás. Efectivamente, cuando nosotros estamos buscando soledad, el no estar cerca de los demás, es porque quizás a lo mejor nosotros tenemos unos valores, unas reglas, una forma de interpretar la vida que no cuajamos con ese tipo de gente y entonces pues necesitamos pues de vincularlos de esa gente. Quizás el cuerpo nos está transmitiendo pues que de alguna forma, bien a lo mejor bajando los estándares de los valores que tenemos o bien intentando comprender de forma empática que los demás también tienen derecho a tener otros valores, pues podríamos intentar solventar el problema de la soledad. Quiero explicarte en qué consiste una emoción
según pues la PNL y muchas corrientes psicológicas, pues está dividida en tres patas. En este caso he puesto un triángulo pues para que veas que más o menos por igual, ¿vale? Tienen la misma medida y hay tres formas de intentar, no de recibir la emoción, porque la emoción ya te la he explicado que es de forma automática, pero sí lo que puedes intentar de alguna forma es, una vez que eres consciente de esa emoción, pues por lo menos que no te embargue, ¿no? Y que de alguna forma intentes reducir el problema emocional que te puede ocasionar esa emoción. Y hay tres formas, bastante, unas más sencillas que otras, pero creo que se pueden solventar por igual de cualquiera de las tres formas. La primera es en qué nos enfocamos. Cada vez que, porque, a ver, nosotros recibimos una información del contexto, de la situación, ¿vale? Pues, por ejemplo, imagínate un lenguaje no verbal, que alguien crees que te mira mal y en realidad nosotros recibimos esa emoción por el significado que interpretamos de la situación que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo te ha ocurrido en algún momento que alguien crees que te ha mirado de la misma forma, ¿vale? Pues a eso se le llama anclaje y nosotros interpretamos que cada vez que nos vuelvan a mirar de esa misma forma, pensamos que todo el mundo nos está mirando mal. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? Pues nos enfocamos en eso, en el que la gente nos mira mal. Acto seguido, con nuestro lenguaje, porque no olvidemos una cosa, que somos seres con signos o interpretamos las cosas a través del lenguaje, pues nosotros empezamos a recibir esa información a través de adjetivos o a través de, pues de palabras que solemos poner y probablemente si hemos enfocado nuestra vida o esa emoción hemos enfocado en el que nos están, pues como te he dicho antes, parece que nos están mirando mal, automáticamente empiezas a decirte pues frases como si se piensa que yo soy tonto o bueno, utilizas un lenguaje peyorativo para enfatizar y para que esa emoción al final te salte como furia o como ira o alguna emoción muy parecida o cabreo, alguna emoción muy parecida, ¿no? Y todo proviene del significado que hemos interpretado antes. Por último, además, está demostrado que también nos solemos poner de un tipo de fisiología, es decir, hay estudios científicos que te dicen que si tú, por ejemplo, vas cabizbajo, vas con los hombros gachos, si vas mirando hacia abajo, vas un poco alicaído, vas a lo mejor mirando hacia el suelo, pues a tu cerebro lo que le estás dando la información es que quizás deberías estar pues, pasando algún momento depresivo, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, en esos mismos estudios te dicen que si tú, por ejemplo, te pones un boli atravesando la boca, como si estuvieras sujetándolo con los últimos dientes, y al tener una sonrisa fortuita o al tener una sonrisa que a lo mejor quizás la estás haciendo un poquito antinatural, pero el cerebro, como no sabe distinguir entre lo que es natural y antinatural, pues con esa sonrisa, pseudo sonrisa, pues estás interpretando el cerebro pues como que tiene que haber una emoción mucho más positiva, más feliz, ¿no? Entonces, estas tres patas son las que te voy a transmitir en este vídeo para a la hora de cuando tú estés frustrado en tu puesto de trabajo, porque, vuelvo a decírtelo, todo conlleva a través de un significado o una interpretación que tú tienes de la situación en la que te está ocurriendo, pues puedes utilizar estas tres técnicas para intentar modificar esa emoción. Te digo, la más fácil y plausible y la que con más posibilidad tienes de modificar esta emoción es a través de la fisiología. Pero bueno, yo te voy a explicar las tres y vas a ver cómo probablemente te va a funcionar en tu día a día y vas a tener pues una mayor probabilidad de tener pues desde sentir que en el puesto de trabajo en donde estás tampoco es para tanto, o si de verdad crees que de verdad es tan duro y que no es insostenible y que esta técnica no te sirve del todo, pues probablemente necesites a lo mejor darte un cambio de rumbo. Dicho esto, pasamos al enfoque y en el enfoque te quiero hacer la primera pregunta. ¿Cuál es el enfoque que estás teniendo? Cuando tú tienes esa emoción, por ejemplo, de frustración, ¿en qué te enfocas? ¿Podrías darle un enfoque más sano para ti? Por ejemplo,
En mi caso, yo lo que intentaba bueno, y he intentado y lo he conseguido durante muchos años, mi enfoque era de crecer. Entonces, como tenía la posibilidad de estar en una gran multinacional y me daban el turno por estudios, pues yo lo que me enfocaba en el día a día era pues el que gracias a esto estaba pudiendo estudiar, cosa que si estuviera en otro lado, pues probablemente no me podría haber sacado la carrera de psicología. ¿Te centras en el pasado, en el presente o en el futuro? Quizás a lo mejor si en vez de pensar en el pasado de otras veces lo que te ha ocurrido, o si pensaras en el futuro de lo que te va a ocurrir y que te produzca esa ansiedad, pues quizás te podías, como dicen muchos estados de flow, ¿no? Si eres capaz de centrarte en el aquí y en el ahora y en hacer solo esta actividad sin prestar atención a nada más, pues probablemente te ayudaría mucho con tu enfoque. Y si pensaras que lo que estás haciendo es porque tienes que aprender algo, esto lo aprendí de Sergio Fernández, un gurú del desarrollo personal, en el que él sostenía, y a mí la verdad que me ha ayudado mucho, pues en el pensar de que es como una prueba, tienes que intenta enfocarte que es una prueba y si la consigues pasar, pues como en los videojuegos, pues pasarás de nivel. Mientras tanto, si sigues frustrado y sigues molesto en lo que estás y sigues teniendo el mismo enfoque, pues es como que tienes que volver a pasar ese mismo capítulo hasta que lo consigas. Que no es perfecto todavía. Tú fíjate, la realidad, en vez de estar frustrado, pues podrías plantearte que no es perfecto. Fíjate el cambio de enfoque completamente diferente. En uno se centra en el victimismo, en el pobrecito yo, que no te estoy diciendo que no tengas tu razón, ¿vale? Pero es que por mucha razón que tengas, no te sirve de nada enfocarte en el victimismo. Entonces, que no es perfecto todavía, es una forma guerrera, una forma de lucha, de plantearte una alternativa, cosa que si te centras solo en el problema, pues no tienes ningún tipo de alternativa. Me centro en problemas o en buscar culpables o en hallar soluciones. Esto es lo mismo que te estaba explicando con lo de que no es perfecto todavía, ¿vale? Es completamente un cambio de enfoque. Si en vez de estar buscando culpables a lo que te está ocurriendo o buscando culpables a los problemas que estás padeciendo, pues a lo mejor podrías hallar alguna solución. Y una de las soluciones, por ejemplo, es este curso, ¿no? Vale, nos centramos en el lenguaje. El lenguaje, como te he dicho, lo que quiero que te centres es que muchas de las veces, quizás de forma subjetiva, no valoramos o no nos enfocamos, si lo pudiéramos medir en una regla, ¿vale? Pues tendemos a victimizar y terribilismo y que todo es lo peor y todo pues se mide entre el 9 y el 9,9. No hay ninguna medida por debajo del 9, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuál es el valor correcto de tu situación entre 0 y un cáncer? ¿Vale? Muchas de las veces, volviendo al enfoque, no somos conscientes de que, joder, más allá del 9, por debajo, también existe una numeración. Y a lo mejor quizás, pues, estamos midiendo todo de cómo vamos, como si fuera el fin del mundo. Y no lo es. Podrías utilizar un lenguaje menos dañino para ti, por ejemplo, de estar frustrado a no me apetece o de estar hastiado a puedo aprender de la situación. Fíjate, voy a ponerte una serie de adjetivos y gracias al lenguaje y al cambio de enfoque te pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, cuando tú dices que estás fracasando, ¿y si dijeras que estás aprendiendo? Cuando dices que estás deprimido, ¿y si dijeras que no tienes rumbo a dónde ir o no tienes objetivo? Cuando dices furioso, ¿por qué no dices enérgico? Cuando dices agotado, dices ¿por qué no pones en modo suspenso o en modo avión? Cuando dices desilusionado, ¿por qué no dices confundido? Son palabras que quizás a lo mejor no tienen tanta energía negativa y estas palabras parece que no, pero como estamos acostumbrados a utilizarlas con el mismo hábito, ¿vale? A utilizar un hábito en el que constantemente estamos autodestruyéndonos, pues no somos conscientes. Pero ¿y si empezaras a utilizar este lenguaje y probaras de verdad si te funciona o no?
nos vamos al tercer punto y vamos a la fisiología, ¿vale? Aquí no he querido explicarte más allá porque supongo que sí lo sabes y como te he explicado con la fisiología de poner el lápiz o el boli entre la boca, tu cabeza no se mueve por, llamémoslo, por fisiología corporal, ¿vale? O sea, por cómo está tu cuerpo. Entonces, si tú vas cabizbajo, como te he dicho antes, pues vas a tener la sensación de que tienes que estar en un estado depresivo. Si vas con la cabeza levantada, como si estuvieras orgulloso, si vas a lo mejor con los brazos en jarras, pues a lo mejor le estás diciendo a tu cuerpo que quizás tienes un poder en el cuerpo, ¿vale? O sea, que empiezas a tener pues esa medida de poder. O sea, quiero decirte, el lenguaje no verbal influye muchísimo en nuestra fisiología y en nuestra cabeza, ¿vale? Entonces, una forma de cuando estamos con una emoción que no nos satisface, que no nos produce placidez, al revés, sino que nos puede distanciar de los compañeros, amigos o familiares, pues es hacer deporte. Seguro que si alguna vez lo has hecho, habrás comprobado como todos los pensamientos negativos y esos pensamientos recurrentes negativos se bloquean, o andar rápido, pero no es el estar paseando, no, me refiero ligero. O hacer ejercicios de fuerza. Seguro que si, no sé si te ha pasado alguna vez, pero yo qué sé, si te pones a hacer 20 flexiones y acto seguido te haces 20, no sé, sentadillas, pues también te bloquea esos pensamientos recurrentes y esa emoción que tenías en un principio. Darte un paseo, pues, pero el paseo en el sentido de no seguir con esa paja mental que tenemos, sino de darte un paseo y de centrarte, pues por ejemplo, en tu contexto, en viendo las flores, viendo los árboles, paseando un poco, centrándote en los perros a lo mejor que tienes alrededor. En definitiva, todo lo que te estoy explicando es que salgas de la situación en la que te produce esa emoción y vuelves dentro un rato, ¿vale? Esta técnica de salir fuera es muy buena porque lo que haces es enfriar esa emoción, y si la otra persona no está igual de emocionada que tú, sino que ya se ha solventado y se ha enfriado la cosa, bueno, pues es una forma de paliar esta emoción y que no sea tan agresiva. Y por último, una técnica que es también de mindfulness es de centrarte en una parte del cuerpo. Por ejemplo, una idea que se me ocurre y que puede ser bastante fácil. Si hay una emoción que te produce frustración, bueno, ¿por qué no te centras en cómo el cuerpo, en el peso corporal, caen sobre las almohadillas de los dedos, por ejemplo? O cómo todo tu cuerpo cae en los pies y vas notando esa presión, o incluso te puedes centrar en la respiración corporal, en cómo insuflas y exhalas, cómo inhalas y cómo exhalas, ¿vale? En cuanto lo haces como unas 10-15 veces, esa emoción ha desaparecido. Por último, también lo que te quiero explicar es el método ESA, ¿vale? Que son 3 pasos y que puedes utilizarlo perfectamente con lo anterior. Si te fijas, es lo mismo que te he explicado antes. ¿En qué me enfoco? Tienes que centrarte en si te estás enfocando en un problema o en una solución. Si piensas que es en un problema, error, ¿vale? Tienes que centrarte en una solución. ¿Qué alternativas tengo para mejorar esta situación y que no me vuelva a ocurrir? Segundo, ¿qué significado tiene para mí? Porque volvemos a decirte que las emociones son significado. Igual que a ti no te puede producir una emoción, por ejemplo, a ti te puede producir frustración, pero para otro puede significar simplemente indiferencia. ¿Qué voy a hacer con la solución que encuentre? Es decir, como me he enfocado en soluciones y no me he enfocado en problemas, ¿vale? Pues ahora lo que vas a encontrar es una solución a tu problema. Entonces, ¿qué haces? Porque no olvides una cosa, sí o sí tienes que actuar. Bueno, pues hasta aquí termina el capítulo 3. Espero que te haya gustado. Yo creo que con esta técnica, si la eres capaz de utilizar en cada momento que eres consciente de la emoción que te está embargando, yo creo que, vamos, que con esto tienes más que suficiente para mejorar tu cambio de actitud cada día. Bueno, espero que no te olvides de ver el cuarto capítulo, porque en él te voy a hacer una proposición, ¿vale? Una oferta que creo que no vas a poder dejar de lado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.